Saludos, bellas almas despiertas y en evolución, pero sobre todo estudiantes de la ley del uno, esta filosofía que nos tiene loco a todos y que hoy espero poder aclarar un poco más en este término que es las densidades de conciencia. Esto es algo que vamos a ir escuchando, leyendo y nosotros mismos vamos a ir utilizando en nuestro modelo mental de lo que es la creación, porque se refiere a lo que es la evolución total. Esta es una de las partes más hermosas de la ley del uno, que nos da por completo lo que es el proceso de evolución del alma a través de lo que son las densidades de conciencia. No solamente del alma, sino de la energía como tal, que es lo que vamos a explorar aquí. Así que este es un buen momento para decir, como siempre, que este video no es exhaustivo para poder explicar todo lo que es esta frase o este concepto que tenemos, que es las densidades de conciencia, pero es como siempre un abreboca para interesarlos un poco más sobre estos temas que se pueden explorar mucho más en el material de Ra. Hablando del material de Ra, ustedes saben que yo hago esa serie y hay bastante contenido sobre densidades de conciencia, desde segunda, primera, tercera sobre todo, cuarta, quinta y hasta sexta. Así que por aquí les voy a dejar simplemente algunos de los videos que me parecen que pueden ser relevantes si los quieren chequear. Pero más que nada se trata de un estudio exhaustivo de esto a través de la pasión que uno le empieza a agarrar a esto y empezar a jugar con el modelo mental de las densidades de conciencia. Así que con eso dicho, podemos empezar a lo que son las densidades de conciencia, lo que llamamos colores verdaderos. Estos colores que Ra también dice color verdadero cuando se refiere de repente a tercera densidad o a cuarta densidad. Eso es quizá otro término que pueden empezar a encajar cuando lean que Ra dice color verdadero. Se refieren a las densidades de conciencia, porque eso lo hacen para distinguir entre, digamos, el plexo solar, que es amarillo, y se trata de una subdensidad o nuestro chakra, y lo que es la tercera densidad, que es amarilla también, y es lo que ellos llaman color verdadero amarillo. Entonces, empezando con eso, vamos a tener que arrancar con lo que es la conciencia de primera densidad, que es lo que tenemos. Y esto me molesta que está en rojo y no naranja. Mejor así. Ok. Entonces seguimos con lo que son las densidades de conciencia, empezando por lo que es la primera densidad de conciencia. Ahora aquí van a encontrarse con una palabra extraña, porque conciencia, estamos hablando de algo que ni siquiera se ha materializado. ¿Cómo es que tiene conciencia? Hay que sacar de nuestra mente lo que es la conciencia humana. ¿Okay? A pesar de que es útil para lo que vamos a explicar dentro de un rato, la conciencia se refiere básicamente a todo. Y este es el primer lugar donde se manifiesta la energía inteligente, la cual ya cubrimos en videos pasados, y que recuerden, esta serie funciona de manera gradual para todos los conceptos que estoy tratando de construir de una manera coherente. Y la conciencia como tal, aquí se refiere a, como por ejemplo cuando Ra dice que la infinidad se hizo consciente de sí misma. Esa es la especie de conciencia que existe en primera densidad. Es una conciencia bastante primitiva, pero es el fundamento de todo. Ra, siempre que habla de la primera densidad o de nuestro chakra de raíz, se refiere a que es el fundamento, que todo se construye en base a eso. Y si todo es conciencia, entonces tiene que empezar como conciencia. También lo conocemos como materia, porque materia es lo que se empieza a literalmente materializar como energía, y a partir de eso empezamos a tener lo que son los primeros elementos, que son los que conforman las primeras entidades de primera densidad. Entonces estamos hablando de conciencia en su base fundamental. Una manera que podemos ver esto de conciencia fundamental es que todo en realidad no está inerte. No es algo que está inerte esperando de alguna manera cobrar sentido, por así decir. Todos y cada uno de los elementos que conocemos están vibrando en un patrón geométrico pero bien preciso. Y eso podemos decir que es conciencia. ¿Quién le ha dicho? Y esta es la parte que obviamente nuestra ciencia
tiende a encogerse de hombros y decir, no sabemos, no nos importa. Pero ¿quién le dijo a los protones y a los electrones comportarse de la manera como lo hacen? Hay obviamente una inteligencia, y eso ni siquiera hablamos de los quarks ni otras partículas fundamentales que están funcionando de una manera también como programada. Y esa programación nosotros la conocemos como inteligencia. La inteligencia cósmica es la parte inteligente de la energía inteligente. Y esa inteligencia es lo que va a promover básicamente el progreso de la energía a través de todas las densidades. No existen, y esto si lo quieren ver de esta manera es bastante iluminador, no existen entidades, ni existe la materia, ni existe nada, sino simplemente energía. Energía moviéndose en patrones cada vez más complejos que forman distintos tipos de entidades, por así decir, o materia, también por así decir. Pero todo eso es un aspecto ilusorio, de la misma manera como si yo en la oscuridad agarro un cigarro prendido y hago un círculo, se va a crear la ilusión de una especie de círculo flameante. Pero en realidad lo único que hay es el cigarro. Entonces, de la misma manera, lo único que hay es energía moviéndose en patrones cada vez más complejos que dan la ilusión de algún tipo de material. Y ese material luego se hace consciente de sí mismo, que somos nosotros, pero me estoy adelantando. Lo importante es saber que no existe nada salvo energía inteligente, que se está moviendo en patrones cada vez más exquisitos en una danza eterna hasta llegar al infinito. Entonces, ¿por qué todo esto es relevante? Porque cuando vemos el protón o un átomo, o vemos una molécula, o vemos incluso una molécula orgánica que pareciera que está en la parte inerte y viva de lo que es esta ciencia biológica que tenemos, podemos decir, bueno, ¿cuál está consciente y cuál no está? Ahí es donde está el detalle. Todo está consciente. Y por ende, hablamos de primera densidad como la densidad de conciencia, que empieza a tener, digamos, sentido. Todo empieza desde un estado atemporal, caótico, aleatorio, de movimientos energéticos que finalmente empiezan a coalescer y a formarse dentro de lo que son los patrones vibratorios de los 4 elementos que conocemos, que son, estos son los que representan aquí: fuego, agua, tierra, aire. Y esos son las primeras entidades de primera densidad que empiezan a formar lo que son los demás elementos de nuestra tabla periódica, como lo conocemos en química. Y esos elementos que ahora empiezan a formarse, empiezan ahora a juntarse entre sí los elementos para formar moléculas, y las moléculas dan paso a lo que son las moléculas orgánicas, y ese es el proceso evolutivo como nosotros lo conocemos en ciencia, pero también es conocido aquí en el material de Ra como parte de la evolución, que hay una palabra clave que ya revisamos anteriormente, que es la luz espiral ascendente. Esa luz espiral ascendente es la energía o prana que le dice a la materia cómo comportarse. No le dice cómo comportarse, sino que la impulsa básicamente a un comportamiento cada vez más coherente con lo que es la formación de la entidad que va a evolucionar a través de las conciencias. Entonces, el primer paso que da esta luz espiral en ascendente que va hacia la formación de lo que llamamos vida. Entonces, ahora estamos hablando de formación de elementos, digamos, complejos que pudiéramos llamar lo que son los organismos unicelulares. Y luego esos pluricelulares, eventualmente hasta formar plantas, animales, y la complejidad de segunda densidad que conocemos como animales y plantas, que es la parte más avanzada de segunda densidad. Esta es la densidad de crecimiento y movimiento, porque si bien la conciencia también está en crecimiento y en movimiento, nosotros aquí encontramos lo que es el proceso de identificación de los animales como tal. Se empiezan a identificar entre sí, se empiezan a dividir, y aquí es donde empieza la primera división de lo que es las especies como tal, y se crea la base primitiva de tercera densidad, que es donde los animales se empiezan a dar cuenta de que existen, de que son, de que tienen una identidad, tienen una expresión única. Y ese crecimiento que pasa de los organismos más primitivos, como una amiba, por ejemplo, hasta plantas y
y animales que también obviamente están conscientes. Aquí podemos rastrear mucho más fácil lo que es conciencia, porque nosotros sabemos muy bien que un animal está consciente. Una planta también está consciente, sí, podemos entenderla y hasta medirla con instrumentos que pueden reflejar las reacciones que tienen hacia nuestros comportamientos e incluso hasta nuestros pensamientos, como un desarrollador o investigador hace mucho tiempo, hace como 50 años atrás, lo hizo con lo que era la prueba. Creo que fue el creador, de hecho, de la prueba de mentira que utilizan en las autoridades, etc. Nosotros sabemos que las plantas reaccionan a nuestros pensamientos. Obviamente, ahí estamos hablando ya del campo cuántico, pero el proceso es básicamente ese. Hay una conciencia de crecimiento y de movimiento hacia lo que Ra llama la luz. Todo busca la luz. Y el ejemplo más básico que dieron fue, o bastante simple, fue el de las plantas que buscan la luz. Es precisamente lo que hacen. Y nosotros eventualmente salimos a relucir en tercera densidad cuando lo que las entidades de segunda densidad, que pueden ser ya sea plantas o animales, se avanzan lo suficiente como para crear complejos orgánicos o complejos metabólicos como un cuerpo humano, lo suficiente como para darse cuenta o albergar lo que es la conciencia de sí mismo. En este momento estamos recibiendo lo que es el espíritu. Para los que tienen una idea medio nublosa o nublada de lo que es el espíritu, aquí lo pueden ver de una manera bastante simple. Es la capacidad que tiene el organismo de reconocerse a sí mismo. Cuando tú te reconoces a ti mismo, estás dotado del espíritu. El espíritu es básicamente la capacidad que tenemos para ver a Dios en nosotros mismos y no como una entidad separada. Por eso es que el espíritu está conectado directamente a la fuente y podemos decir que somos co-creadores ahora. Somos lo que es un complejo mente, cuerpo, espíritu en tercera densidad, mientras que en segunda densidad somos un complejo mente, cuerpo. No tiene espíritu todavía. Y una vez más, para aquellos que me quieren linchar por decir que los animales no tienen espíritu, nos referimos al espíritu de conciencia de sí mismo. Podemos decir que todo tiene conciencia, todo tiene un espíritu, pero si vamos a hablar coherentemente dentro de un modelo, tenemos que aceptar el hecho de que el espíritu es la capacidad de reconocer al yo en sí mismo, y un animal no puede hacer eso. Está en ese proceso, dependiendo de dónde esté en su proceso evolutivo. Pero sé que algunos de ustedes me van a salvar el cuello antes de que me cuelguen por ahí los defensores de animales que quieren decir que todos tienen espíritu. En este modelo, para razones bastante evidentes, tenemos que verlo de esa manera y tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿qué sucede en tercera densidad? Cuando somos dotados de estas conciencias de sí mismos, lo cual no existe en segunda y obviamente no hay en primera, empezamos a darnos cuenta de que existimos, de que somos algo. Y empezamos a crear preguntas y dudas. Empezamos a desarrollar lo que es la filosofía, que es la base de todo. Ciencia, química, astrofísica, matemática, todo eso es, digamos, prole de la filosofía. Filosofía es el amor por el conocimiento. Y lo primero que tenemos que conocer es a nosotros mismos, lo cual son las preguntas filosóficas bases de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Con esas tres preguntas respondidas, podemos avanzar incluso. Ya no es necesario desarrollar civilizaciones avanzadas, ni crear plástico, ni crear un microondas, ni una nave espacial o una estación espacial, ni tampoco colonizar otros planetas para avanzar. Ese no es el avance del humano. El avance del humano es conocimiento de sí mismo. El resto son peretos que nosotros deseamos construir simplemente porque somos creativos, pero ese no es el avance espiritual. El avance espiritual, y una vez más aquí viene la palabra espíritu, el avance espiritual es el reconocimiento de sí mismo hasta el punto de que se siente que es el universo. Y eso está siempre inherente en nosotros porque fuimos dotados del espíritu, no por alguien superior a nosotros, sino por la misma naturaleza que somos. Se dio cuenta de quién es. Es el mismo universo observándose a sí mismo, es lo que somos. Y esa es la conciencia de sí mismo que encontramos en tercera densidad. Ahora, con esta conciencia de sí mismo, empezamos a descubrir, explorado de una manera eficiente, por supuesto, explorado de la única manera que existe, que es el viaje interno,
a través de este viaje interno podemos reconocer que somos el universo. Y esto es, como Ra dijo en la sesión 57, pregunta 33, la cual hice un video que es exclusivo para eso y que creo que ya tuvo que haber salido a esta altura. De repente sale la semana que viene, no sé. O salió este miércoles o salió el próximo, o sale el próximo miércoles. Pero en ese video hay una parte donde Ra dice que el ser balanceado y que se acepta a sí mismo, descansando en esta conciencia, se abre al universo que es. El universo que ya es. ¿Ok? Entonces, al saber eso, estamos abriendo básicamente el corazón hacia reconocernos a nosotros mismos como el universo. Y eso es lo que se logra de tercera para subir a cuarta densidad. Es abrir el corazón a la aceptación de que somos todo. De que tenemos que tener compasión por cada una de nuestras acciones, por las acciones de otros, etcétera, porque esa es nuestra naturaleza. Así como en segunda densidad el animal reconoció que existe y eso le dio la capacidad de dotarse de sí mismo por el espíritu de conciencia de sí mismo. Entonces el ser consciente humano se da cuenta de que es el universo. Y en este momento, al darse cuenta de que es el universo, comienzan las lecciones de amor en cuarta densidad. Y estas lecciones son, y me gusta aclarar esto, sobre todo con la palabra amor, que puede ser tergiversada, y más que nada en nuestros países hispanos, que tendemos a tener mucho amor de una manera no incondicional, pero bastante condicional con nuestro romanticismo, porque somos tropicales, la mayoría, no todos. Es amor o entendimiento. Esto no lo saqué yo, no me lo saqué del gorrito aquí, sino Ra lo dijo en la sesión 16, pregunta 32. Porque cuando estaba hablando de lo que eran el deseo de servicio de cuarta densidad, dicen que el deseo de servir a otros en la densidad de amor o entendimiento. Utilizan o. Y ustedes saben que Ra no escatima en palabras para ser preciso. En ese caso estamos hablando de amor o entendimiento. Entendimiento es lo mismo que amor, así como aceptación es lo mismo que amor. Y ese entendimiento es el entendimiento de que todos somos el universo. De que básicamente lo que estamos sintiendo a través de este corazón es a todo el universo. Una vez que la entidad de cuarta densidad despierta en su cuerpo, puede sentir básicamente todo esto. Esta es la sensación de cuarta densidad, sentir el universo. Y esa apertura que nosotros sabemos aquí con experiencias místicas relacionadas al corazón, sabemos que puede ser muy intensa, que puede ser algo muy, de verdad te pone de rodillas ante el universo o ante la realidad y lloras hasta más no poder porque es una experiencia increíble el saber, el sentir, no es el intelectualizar, sino el sentir, el poder vivirlo, es algo inexplicable. Y eso es lo que se vive en cuarta densidad. Por ende, las lecciones en cuarta densidad, que son de amor y entendimiento, llevan a que nosotros empecemos a intensificar nuestro uso de la luz, lo cual es la graduación hacia quinta densidad. Porque la quinta densidad es aquella que contiene luz o entendimiento. Esto sí lo voy a corregir en cámara porque no es entendimiento sino sabiduría. Así que gracias por lo que ya lo estaban pensando y seguramente me dejaron un comentario. ¿No? Déjenme un comentario entonces. Esto es sabiduría. Corregido. Luz o sabiduría. Amor o entendimiento es cuarta densidad, para corroborar aquí. Y luz o sabiduría es lo que es quinta densidad. Entonces, de cuarta a quinta, se necesita empezar a manejar mucho mejor lo que es la luz o sabiduría a través del amor y entendimiento. Recuerden, el corazón es básicamente el portal hacia cualquier trabajo espiritual, como dice Ra. Entonces, en luz y sabiduría tenemos lo que es el proceso ahora de unificación. Un pequeño detalle antes que sigamos. En cuarta densidad es donde la vasta mayoría del universo, según Ra, forma un complejo de memoria social, ya sea en el camino positivo o en el negativo. Es imprescindible que para poder trabajar en servicio a otros, incluso en el servicio al yo, se le da servicio a otros con su filosofía negativa, de decir, hey, tú eres mi esclavo y yo soy tu maestro, y de esa manera se polarizan negativamente.
para eso es necesario un complejo de memoria social. Ahora, el otro pequeño porcentaje de complejos de memoria social se forman no en quinta, sino en tercera. En tercera densidad es donde posiblemente bueno, pudiera ser un país también, pero un mundo o un planeta que se ha armonizado lo suficiente tiene la posibilidad de formar un complejo de memoria social. Pero Ra dice que no es muy común. Sin embargo, parece que aquí cerca tenemos uno, que es en Sirio, si mal no recuerdo. Pero en cuarta densidad es donde la mayoría del universo, la vasta cantidad o mayor cantidad de complejos de memoria sociales se forman es en cuarta densidad. Si bien en cuarta densidad es imprescindible trabajar en cuarta densidad como complejo de memoria social, e incluso los negativos forman lo que yo llamo la corporación de cuarta densidad, que es donde tienen en esencia jerarquía, y en cuarta densidad es necesario, en quinta densidad no lo es, y por ende la entidad puede trabajar por sí misma, no tiene que trabajar con el complejo de memoria social, pero está siempre disponible por si lo desea. Así como los de quinta trabajan con cuarta densidad, los de quinta negativa trabajan con cuarta densidad, complejo de memoria social de cuarta densidad, para poder hacer sus trabajos sucios, la mano peluda del lado negativo. Entonces, luz y sabiduría o sabiduría es lo que nos lleva a sexta densidad, porque trabajando ahora con luz y sabiduría, partiendo obviamente desde el corazón, entonces empezamos a balancear lo que es amor y luz. Y ese trabajo con los maestros de sexta densidad, en quinta densidad se empieza a manejar una vez que se haya intensificado lo suficiente la luz. Por ejemplo, en tercera densidad lo que se intensifica es la búsqueda. Se intensifica siempre es la polarización de conciencia. Y esa intensificación nos lleva a abrir lo que es el corazón cada vez más para la cosecha de cuarta densidad. En cuarta densidad se intensifica la luz para poder primero se termina de polarizar, se forma el complejo de memoria social y luego se intensifica la luz a través del trabajo de servicio a otros con otras entidades u otros complejos de memoria social si es necesario. Pero lo hacen de esa manera para poder intensificar la luz, y esta intensificación una vez más la llevan a quinta, donde empiezan ahora a trabajar no solo con la luz, sino con la intensificación, o mejor dicho, con el balance de lo que es amor y luz. Y una vez intensificada suficiente la luz, lo que viene es el amor y balance, que los lleva a la cosecha de sexta densidad. Y en sexta densidad estas entidades empiezan a armonizar básicamente todo, a eliminar todo tipo de polaridades. Aquí es donde la sexta densidad negativa se tiene que disolver y entregar hacia lo que es el proceso de unidad, donde ya no se empieza a ver como como que existe servicio a alguien específico, no hay selección de nada, todo empieza a verse desde un punto de vista unificado y se empieza a balancear amor-luz o luz-amor. Esto es conocido también como energía inteligente. Cuando en sexta densidad trabajan con amor-luz o luz-amor, están trabajando con energía inteligente. ¿Por qué? Porque tienen completo balance de ella y pueden y saben utilizarla. Tienen, digamos, el conocimiento, la experticia completa de lo que es la energía inteligente, y por ende pueden utilizarla para trabajar con ella. Y así fue como Ra creó las pirámides de Egipto, al menos la Gran Pirámide, que fue trabajando con lo que llaman roca perenne o algo así, o la inteligencia básicamente que está en la piedra, en la roca, y al hablarla pueden simplemente, o al hablarle, dicen ellos, están comunicándose con la energía presente en la roca. Esa energía que ya hablamos que es la base de todo, la base de toda la creación. Pueden, si es posible, malearla. Pueden jugar con ella y decirle cómo comportarse. Entonces, en sexta densidad tenemos también lo que es el ser superior. El ser superior reside en sexta densidad. Y ahorita voy a hacer un comentario adicional sobre séptima densidad a sexta. Ahí es donde está el ser superior, y también está el creador de formas, lo cual es otro aspecto de nosotros que, de nuevo, el creador de formas, ¿con qué crea? Con energía. Sabiendo cómo utilizar amor-luz, que es la inteligencia que existe en la energía como tal. Entonces, al hacer eso,
el de sexta densidad empieza a ver básicamente su intensificación, por tener una palabra, porque no es intensificación como tal, pero su trabajo o sus lecciones son las de cada vez ver más el universo como un solo organismo. Por eso es que la diferencia entre unidad y eternidad o infinidad es grande. Porque unidad todavía implica lo que es múltiples. Hay varios. Unidad significa, implica básicamente eso, pero no es la infinidad. Si hablamos que todos somos uno, es porque estamos hablando de sexta densidad. Cuando entendemos que somos infinitos, estamos hablando de séptima densidad. Entonces, este es el proceso y empiezan a entender, a través de la unidad, se empieza a entender mucho más la infinidad. Y ese es el proceso de sexta a séptima densidad, que son las lecciones que está entendiendo Ra en este momento. Por último, en séptima densidad tenemos lo que es un estado atemporal y la eternidad. Para eso les voy a dar un ejemplo ahorita que es bastante simple, que es nuestro portal básicamente hacia la infinidad inteligente y que pocos de nosotros lo usamos a diario, pero es la idea de cultivar en meditación todo esto. Pero para terminar, primero, atemporalidad y eternidad son las cualidades de séptima densidad, lo cual yo lo equiparo hacia lo que es el horizonte de eventos en un hoyo negro. Es básicamente esa parte donde todo lo que entra simplemente va a ser absorbido por la singularidad, el creador, y lo que queda por fuera es básicamente los últimos pedazos, por así decir, de la entidad. Ahora, la entidad en séptima densidad, antes de entrar a ese portal, y si mal no recuerdo, Ra dice que a mediados de séptima densidad es cuando se comienza a entrar en ese horizonte de eventos. Ahí es donde la entidad entrega toda su base de datos, todos sus conocimientos, toda su experiencia al ser superior que reside en sexta. ¿Por qué hace esto? No estoy seguro, pero eso es lo que hace, según Ra. Pero tiene algo de sentido para mí pensar que la comunicación entre sexta o la comunicación destilada desde sexta densidad hacia tercera densidad, que es lo más bajo que podemos encontrar en comunicación de ser superior a entidad en sus aspectos inferiores en densidades, es mucho más eficiente desde sexta que de séptima. Pero en cualquier caso también sería adecuado llevar obviamente toda la información que tenemos de séptima hacia un lado que sea transmisible más fácilmente. Especulación mía, pero eso es lo que Ra nos dice, que está lo que él llama el complejo mente, cuerpo, espíritu, totalidad, ser. Sí, eso existe, créanme. Entonces, eso es lo que está básicamente séptima densidad y lo que da la información a sexta densidad al ser superior. Que de nuevo, todos estos son fases de un mismo organismo. Esto no es para ver cada vez más dividido la creación, el universo. Esto es para ver las diferentes facetas que nosotros tenemos en toda esta creación y lo que hace cada vez más bello el poder vivir aquí, ¿no? Entonces, eso es básicamente todo lo que es las 7 densidades de conciencia. Es la octava por completo, pero falta una densidad más que es la octava. Y en esa Ra nos dice lo siguiente: no tenemos idea. Eso es un misterio al cual nosotros no nos zambullimos o no nos adentramos, dicen ellos, y si ellos no lo saben, menos yo todavía. Pero tenemos algo que podamos sacar de la octava, que es que de séptima a la octava, en realidad la octava es la primera densidad, una vez más, pero en otro nivel, otra octava, otro universo, por así decir. He hecho mis especulaciones y no los quiero abrumar más con este tipo de especulación, pero una de las cosas que les puedo dejar es lo siguiente. Noten que la atemporalidad y eternidad que existe en, digamos que el omega de esta creación es el mismo que el alfa al principio. Porque antes de que la materia o antes de que la energía se materialice, ¿en qué estado está? Atemporal, caótico, indefinido. Eso es básicamente la misma cualidad de séptima densidad en primera densidad, según nos dice Ra. Entonces tenemos básicamente la misma característica en primera densidad que en séptima. ¿Por qué? Porque la octava nos lleva a la primera en la próxima creación, que es lo que se está fermentando, lo que se está cocinando, lo que se está preparando para nosotros en la próxima creación. Así que lo último que sí les quería decir, para que puedan entender, puedan observar la parte atemporal de ustedes, la eternidad en ustedes, es bastante simple. ¿Cuál es la eternidad?
el presente. Si bien nosotros nos sentimos en una línea de tiempo que parece que el tiempo nos está arrastrando, no existe el tiempo. Lo único que existe es eternidad. Y la eternidad es ahorita, la pueden sentir en el presente siempre. Si quieren saber cómo se siente en realidad la eternidad, apaguen todo tipo de pensamiento o apaguen la mente, si pueden lograr eso, y noten, si no lo saben hacer, noten simplemente que entre pensamientos hay un vacío. ¿Qué es ese vacío? Es la eternidad y es la atemporalidad. Porque para poder medir algo, si yo estoy aquí y ahora estoy aquí, el tiempo que me tomé se puede medir por el movimiento entre esas dos cosas. Si yo tuve un pensamiento y tuve otro pensamiento, entre los dos pensamientos, ¿qué hay? Eternidad. Hay atemporalidad por completo. Y ese es nuestro estado natural. Esa es la cualidad que nos entregaron en tercera densidad, que es conciencia de sí mismo, donde nos estamos dando cuenta de que nosotros simplemente somos. No somos nuestro ego, ni de identidades, ni absolutamente nada de eso. Todo eso es variable, todo eso es impermanente. Nada de eso queda. Lo único que permanece es que estamos conscientes. Y esa es la base de todo. Con eso llego al final de lo que es esta explicación breve. Siempre digo que es breve, pero es bastante larga, lo sé. Pero son las 7 densidades de conciencia como yo las conozco, como yo las entiendo dentro del material de Ra, y que tiene sentido con nuestra ciencia, tiene sentido con la metafísica como tal, y por eso es que ustedes pueden ver sobre todo en este video que no existe ningún tipo de lección, no por querer decir que el material de Ra es el mejor, sino simplemente por lo que es, así como no existe otra mejor expresión de amor incondicional como Jesús. Tenemos que decirlo, es la verdad, no existe hasta ahora ningún tipo de material metafísico que explique las cosas de una manera tan coherente como lo hace la ley del uno. Por eso es que me encanta hablar de eso, porque ustedes me conocen. Pero ya, eso es todo lo que tengo por hoy. En el próximo video voy a hablar sobre tiempo y espacio, lo cual va a ser bien interesante porque precisamente estamos hablando de atemporalidad y de espacio, de medidas de todo eso. Gracias por ver estos videos, por informarse. Se les quiere mucho. Vean los otros videos que les dejo por aquí y nos vemos en ese próximo video de conceptos de la ley del uno, el tiempo y el espacio.